Le ponemos el botón de ya grabar. Listo. ¿Listo? Sí. Bueno, pues la plática de hoy, la conversación de hoy es acerca del estoicismo. El estoicismo es una escuela filosófica muy dinámica, porque a diferencia de la escuela aristotélica, de la escuela platónica o incluso de los epicúreos o el hedonismo, el estoicismo se generó en la antigüedad. El primer estoico que tenemos nosotros noticia daba clases precisamente en este sitio. Bueno, esto es una reconstrucción gráfica en la estoa, que se llama estoa, ¿qué dice ahí? Coiquile, Como, perdón, se quedó muy abajo. que quiere decir como el pórtico colorido, porque ha de haber sido un lugar muy, muy, muy lleno de colorines y esto, ¿no? Y contrastaba con las escuelas de Aristóteles y de Platón y de Sócrates, que ya aparte ya habían pasado, ¿no? Eran personas que ya están muy establecidas, pero este hombre, Zenón de Sitio, era un fenicio que había naufragado, que escuchó a la escuela aristotélica y platónica y se puso a conversar aquí, rechazó algunas de sus ideas, se puso a platicar en este lugar, pero de él no conservamos prácticamente nada, en parte porque los textos, algunas personas los quemaron, en parte porque muy poco escribió él. Después hubo varios otros movimientos, perdón, otros sabios que también daban clases en este lugar, conversaban, pero de ellos tampoco tenemos mucho material. Casi todo fue oral y fueron sentencias. Entonces es muy curioso porque no existe una filosofía sistemática como la de Platón, como la de Aristóteles, son más bien como sentencias y cosas que los filósofos posteriormente han tratado de reconstruir para sistematizar. Y es una escuela que por lo mismo ha tenido muchísimos representantes. Si uno piensa en la escuela aristotélica, uno piensa en Aristóteles, punto. Y después, muchos siglos después, Santo Tomás de Aquino. Y muchos siglos después, pues un par de tomistas del siglo XX. Con Platón lo mismo. Uno piensa en Sócrates, Platón, y pasa mucho tiempo hasta que llega el idealismo alemán, pero realmente así como una escuela platónica con muchos representantes, no. Siempre es Platón el gran maestro, ¿no? Bueno, pues con los estoicos no ocurre eso. Hay muchísimos maestros, su sabiduría se fue transmitiendo y la primera etapa, digamos, es la etapa de la antigüedad, que es con este señor, Zenón de Sitio, que vivió del 334 al 262 antes de Cristo, aquí lo tienen, fenicio, comerciante, náufrago, evidentemente pues pasó por muchas peripecias y su manera, digamos, de superar todo este destino de haber casi muerto, de haber perdido su mercancía y demás fue el pensar que existe una providencia, que existe un universo ordenado, eso se lo enseñaron Platón y Aristóteles, y que su función como ser humano era simplemente que su razón estuviera en sintonía con la razón del universo. Porque para esta gente, el universo, la naturaleza, la física, tiene razón, es racional. La antigüedad siempre considera que el universo es racional. Si hay deidades o no hay deidades, eso no importa tanto. Algunos le llaman dioses, por llamarle de alguna manera, pero la manera de superar muchos de los problemas es estar de acuerdo a la naturaleza, no ir en contra de ella. ¿Por qué? Porque la naturaleza es racional, es perfecta, es absoluta, es inamovible, es eterna, y nosotros no, nosotros somos efímeros, nos morimos, se nos acaba la mercancía, nos ahogamos, y la idea es decir, bueno, pues si todo esto pasó fue por algo, debe haber alguna providencia que permitió que yo pasara por esto, y si me lamento no voy a cambiar nada, pero si no me lamento y lo asumo y me vuelvo más racional, me vuelvo más en sintonía al universo, como los animales que están en perfecta sintonía al universo, pues no se rebelan contra su instinto, las piedras que ahí están y no se quejan, pues así yo también, en la medida que yo asuma esto, estaré en función a esta razón universal que todo lo rige y ya está, seré feliz, ¿no? Entonces digamos que de una experiencia personal, de escuchar a Aristóteles, de escuchar a Platón, él no se quedó convencido con nada de eso, pero sí tomó elementos. El elemento principal que tomó fue la razón. La razón es lo que caracteriza al universo
y nosotros los seres humanos somos los más afines porque tenemos conciencia de la razón, pero somos muy distantes de esa razón porque tenemos muchas cosas que nos distraen. Las tentaciones, como diríamos los católicos, ¿no? Las pasiones, el hecho de que nos rebelamos. Pues esta es la primera parte. Después, es muy importante también decir esto. Por primera vez en la historia de la antigüedad, y se puede decir de la humanidad, con los estoicos surge la idea del individuo. ¿En qué sentido? Si Platón y Aristóteles hablaban del hombre, pero siempre en función a la ciudad, porque Aristóteles y Platón habían llegado y de hecho antes de ellos también, habían llegado a una organización, perdón, las personas en Grecia, a una organización tal en que las personas se regían a sí mismas, se elegían y se regían, y entonces la comunidad, la ciudad era lo más importante y los individuos estaban en función de esos pequeños pueblitos, ¿no? Porque no todo el mundo quería participar, pero los que querían participar podían hablar con total libertad. Y en ese sentido, Senio de Sitio es el primero que dice, sí, pero ya no existe Atenas, ya se acabó, ya hubo una crisis, ya realmente a nadie le interesa participar. Entonces, ya la ciudad no importa, lo que importa es yo, y mi relación con el universo. Y para que yo y el universo estemos bien, tengo que ser filántropo, tengo que ser amigos de los demás, pero yo no puedo vivir la vida por los demás. Es muy pragmático, pero para ellos no lo era, para ellos era una respuesta a una crisis muy grande que había habido porque se había acabado el concepto de ciudad, de polis griega. Después viene la invasión de Macedonia de Alejandro Magno, que como ustedes saben creó un imperio enorme, uno de los imperios más vastos que han existido en la antigüedad, y viene una segunda etapa del estoicismo. Esta segunda etapa del estoicismo consiste en que prácticamente ya el mundo griego como tal dejó de existir. El concepto de patria se acabó. Viene el imperio macedónico y entonces todo es Macedonia, se abren las fronteras, llega Persa y entonces los estoicos dicen, es que todos somos humanos, somos hermanos, todos somos parte de este universo. No existen los bárbaros y los griegos, somos todos iguales y todos tenemos la misma razón. Eso es lo que nos caracteriza a todos, que todos tenemos la misma razón y todos tenemos que buscar un camino que nos lleve a estar en sintonía con la razón, perdón, con el universo. La razón, el universo, el logos, es lo mismo para estas personas, para los estoicos. Y entonces viene una segunda etapa, que es la etapa que es por alrededor del siglo II, después, antes de Cristo, que es la etapa, digamos, en que el imperio macedónico termina, ya no hay una relación entre los macedonios y los griegos, hay una crisis impresionante porque este imperio tan grande, lo que está pasando ahorita, se está desmoronando, lo que estamos viendo ahorita con el imperio ruso y la Unión Soviética que se desmorona, que China quiere mantener su hegemonía, que nosotros queremos, bueno, el occidente quiere mantener la suya, Latinoamérica, todo el mundo se está como desmoronando entre una crisis y entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Los estoicos dicen, todos somos hermanos y todos y cada uno de nosotros tiene que encontrar un camino. Y además empiezan a ver que el peligro viene de Roma. Roma empieza a expandirse, entonces realmente están solos, nadie los va a proteger contra Roma. Es cuando empieza a crecer el imperio romano. Y bueno, de esta segunda etapa es lo mismo. No, hay muchísimos representantes. El más famoso es Diógenes de Babilonia, pero ni siquiera tenemos tantos escritos tan relevantes de él, porque todos se complementan. Pero viene la tercera etapa, la etapa más rica, quizá porque es la que tenemos más textos, que es la etapa del Imperio Romano. Y entonces tenemos aquí a los tres grandes estoicos, que serían Séneca, Marco Aurelio y Epicteto. Y bueno, Marco Aurelio, ustedes saben, todos vieron la película Gladiador, que es en parte cierta, en parte no. Epicteto aquí lo tienen. Epicteto era un esclavo griego
muy interesante, porque fue el único que tuvo una escuela, mientras que Marco Aurelio, bueno, perdón, fue un esclavo que logró ser liberado, fundó una escuela y siempre se sintió libre en su interior. ¿Por qué? Porque desde el principio fue estoico. Marco Aurelio, pues era un político, fue un muchachito que adoptaron para que pudiera ser César, no le quedó de otra que ser César, él lo quería ser filósofo, lo único que quería él era filosofar y entonces pues le tocó ser un muy buen emperador, pero él se lamentaba mucho porque lo que quería era hacer filosofía y entonces dijo, mi destino, lo que quiere el Logos es que yo sea esto, lo que yo quiero es lo otro. Y voy a tener entonces que aguantarme mi lamentación o mi purificación va a ser un excelente monarca, un excelente estratega y tratar de buscar la paz y yo mismo purificarme de todas estas anhelos que yo tengo, porque el Logos quiere que yo haga esto. El Logos no es Dios, ¿eh? El Logos es la razón. Y entonces yo tengo que poner mi razón en sintonía a la razón universal. Y bueno, y si va a tocar hacer guerras y matar gente, qué tragedia, pero es lo que toca. Pero no quería. Y entonces trató de ser lo mejor, el monarca, digamos, el emperador menos sangriento y menos cruel y más moral, y lo fue, realmente lo fue. Y buscó mucho la paz. Séneca, que es el que teníamos hace rato, pues este Séneca era un hombre muy interesante porque es el que se conservan más escritos. Es un hombre que si ustedes no lo han leído, sí se los recomiendo mucho porque sí sus escritos son muy interesantes, es español, es decir, español, no, era un romano de España, escribió en latín, a diferencia de los otros dos que escribieron en griego. Y Séneca lo que pasa es que era un multimillonario. Entonces es sencillo ser eh, estoico si se tiene todo, ¿verdad? Porque es una vocación, es una voluntad despegarse de las cosas, es muy cómodo despegarse de las cosas. Fue maestro de Nerón, nos podemos imaginar que Nerón no aprendió mucho de él, los primeros años de Nerón fueron pacifistas, fueron buenos, pero Séneca tuvo una etapa, los primeros años de su vida, en que no vivía como predicaba y sí tenía un conflicto muy grande con respecto a la muerte. Y esa es una cosa muy fuerte que tienen los estoicos. En la antigüedad nadie se cuestionaba la muerte y la muerte individual pues sí existía y se lloraba, pero nadie quería realmente preguntarse mucho por qué. Simplemente se asumía que uno iba a ir a alguna especie de cielo, panteón, un lugar. Séneca de plano dice, es que no tiene sentido llorar la muerte, si somos humanos nos vamos a morir, es una pérdida de tiempo. Entonces, Séneca, que parece ser un hombre muy bueno, simplemente trata de ejercer un desapego total con respecto a las emociones, a la amistad. Incluso dice, bueno, lo más importante para un estoico no, es la amistad, más que el amor es la amistad. Y bueno, si muere mi amigo, pues lo tendré que sustituir con otro. A ese grado, ¿no? Entonces, hay una especie de racionalización de los sentimientos porque se cree que de todas maneras, bueno, se sabe que de todas maneras nos vamos a morir, quiere decir que si el logos quiere que nos muramos, es bueno, es lo que corresponde, y yo estoy mal si lloro, porque estoy yo en ese momento yendo contra mi naturaleza racional, contra la razón del logos y el orden del universo. Entonces, llorar a un amigo está mal, llorar a un hijo, a un esposo es pésimo. Lo mismo que enamorarse, porque eso me hace perder la razón. Mientras que una amistad, no, una amistad me mantiene en el diálogo, es interesante, descubrimos el universo y ya está. Claro, necesito una pareja porque necesito procrear, porque es parte del logos y es bueno, pero nada más. De ahí no debe pasar, porque lo otro ya me atolondra, no. Entonces, pobre Seneca, porque Y, o sea, sí, pero también yo entiendo que, por ejemplo, puedes ser amigo de tu pareja. O sea, no, es como estas pasiones que te llevan a los celos o a eh,
feminicidios, cosas horripilosillas, ¿no? O sea, como que no siento, o bueno, no lo sé, pero a mí me pareció que era más una cosa de, no sé si mesura sea la palabra, o sea, que no necesariamente estaban en contra del amor o así, sino de estas eh, como exageraciones o la intensidad de algunas emociones, como que la razón, o sea, la razón no, como que no está fuera del mundo de la emoción, pero la emoción que supera la razón, ¿no? Como que eso es lo que sería uno, pero no sé, es lo que yo había entendido. Sí, definitivamente, porque, bueno, hay dos niveles, ¿no? De virtud. La virtud que siempre va a estar para los antiguos, la virtud siempre será lo más cercano a la razón, porque de hecho la virtud es la razón, y entre los estoicos todas las virtudes se concentran en la razón. Aristóteles distingue las razones, las virtudes cardinales, se habla de prudencia, se habla de valentía, se habla de todo esto, de mesura. Para los estoicos todo está dentro, al mismo nivel y en lo mismo. Entonces, esto hace que los vicios, hasta cierto punto, o las pasiones, no se distingan en jerarquía. Por ejemplo, los deseos de matar, los celos, el desprecio, pues estarían en una categoría. Pero luego viene el apasionamiento amoroso, ¿no? La ofuscación de los sentidos, en el que tú ves a la persona que tienes al lado, bueno, mañana, tarde y noche, no te puedes separar, lo único que puedes hacer es verlo, atenderlo o atenderla, comer, dormir, estar todo el día juntos. Si te olvidas de tus hijos, te olvidas de comer, te olvidas de ti mismo, te olvidas de trabajar. Bueno, eso es una pasión de un enamoramiento patológico hasta cierto punto, quizá en un adolescente sea normal, pero ya en una persona adulta ya no, y incluso en un adolescente hay que mesurarlo, pero ya se va como que en el paquete. Y entonces se dice, hay que acercarse más a la razón. Por supuesto que se tiene que enamorar uno de una persona porque es parte de la lógica del universo, ¿no? Pero con mesura. O sea, que tu razón siempre esté por encima de todo y sí existe el problema de ver, bueno, todos estos crímenes. Y es donde viene el problema y el conflicto con los estoicos de la antigüedad, que se pueden justificar los crímenes todos en el sentido de decir, es lógico que la gente se muera si le clavan un cuchillo, porque ello de estar triste por esto. Entonces ahí vienen conflictos morales que luego ellos mismos no acaban de resolver. Porque entonces, ¿cómo juzgar? Si yo no soy juez, ¿cómo voy a juzgar a quien mató a alguien por pasión? Simplemente está mal, es un hecho, yo no lo puedo juzgar o sí. Eso se oye mucho hoy en día, yo no puedo juzgar. Pero viene luego la otra cosa, sí es cierto, la razón es la que tiene que dominar, lo cual, como nosotros todos sabemos, pues es lo correcto, ¿no? Desgraciadamente, últimamente se ha perdido mucho esto del control de lo que nos hace diferentes o lo que nos hace ser dueños de nosotros mismos. Hay gente que sí se apasiona tanto por la razón y pierde entonces la perspectiva. Eso un estoico no lo vería mal. Nosotros sí lo vemos mal. Una persona que es fría, calculadora, una persona que no se ocupa de los sentimientos de otro, lo vemos como algo que está mal, porque de hecho está mal no tener humanidad. Los estoicos lo resuelven diciendo que es obligación del sabio ser filántropo. Es que el sabio tiene que ser amigo de los hombres. Y así, digamos, controla la frialdad de la razón. Sí, no sé si me explico. ¿Sí? Como que equilibra fuerzas, ¿no? Sí, equilibra fuerzas. En, digamos, para los estoicos, especialmente para Séneca, existe una diferencia entre las personas, los sabios o las personas que quieren ser sabias y el resto de la humanidad, la multitud. El sabio siempre será alguien, también para Epicteto, alguien que es racional,
es alguien que se guía por estos principios de la virtud, mientras que las masas, la multitud y los que no son prudentes son, pues eso, gente irracional que elegirán siempre el mal, ¿no? Pero no los desprecian, no, tampoco es que los quieran rescatar, pero si ellos hablan, pues o si alguien se les acerca, si les ayudan, si los guían. No, Séneca y ellos no están, ni Marco Aurelio, no están en favor de aplastar al que no sabe, ni mantener a una clase de humanos o personas en la ignorancia para poder dominarlos. Al contrario, porque consideran que es deber del sabio ser amistoso, ser bueno con los demás, y así si se acerca a alguien, mostrar el camino, pero tampoco lo sienten como una obligación moral, como digamos un cristiano sí la siente, el ayudar al otro, a superarse, a ser mejor. Por lo menos en teoría debería ser así, ¿no? Pues este es Séneca. Y Epicteto. Epicteto es de estos tres personajes. Epicteto es en este sentido es excepcional porque él no era noble, porque fue esclavo, era un esclavo griego, sufrió mucho, pero él siempre tuvo muy claro que su papel como esclavo era ser esclavo y que él, en la medida en la que ejerciera un ascetismo y un control de lo que no podía controlar, es decir, de sus sentimientos contra lo que no podía controlar, iba a ser libre interiormente. No exteriormente, pero sí interiormente. Y esta actitud y su buen trabajo le ganó la libertad, y cuando tuvo la libertad se volvió maestro, y de estos tres, pues fue el único que sí tuvo una escuela filosófica, estoica, a la que acudía mucha gente. Él no escribió nada, bueno, aquí se le va escribiendo, pero en realidad es que no escribió nada, más bien lo que él decía, sus alumnos lo escribían. Y tiene la colección de sentencias de Epicteto es notable, es muy, muy grande. La de Séneca también, pero porque él escribía él mismo y al tener los medios podía publicar. Además, él era parte del Senado, bueno, fue amigo de Nerón, consejero de Nerón, hasta que lo corrió de la corte y lo mandó no asesinar, simplemente le dio la opción de suicidarse. En ese momento fue cuando Séneca, por cierto, se volvió un verdadero estoico, porque lo hizo con mucho valor y con mucha coherencia. Y durante el tiempo del retiro y antes de que lo se suicidara o que lo obligaran a suicidarse, escribió una serie de cartas a Lucilo, que es su mejor obra. Se las recomiendo muchísimo porque es verdaderamente interesante. No se sabe bien si sí son cartas o si simplemente es una manera de carta, pero son sentencias y son consejos estoicos muy interesantes. Les recomiendo muchísimo. Bueno, pues esta es digamos que la base del estoicismo. Existe un universo que tiene el logos, que tiene una razón, y el sabio, el ser humano, lo que tiene que hacer es descubrir en sí mismo aquello que lo aleje del cosmos, de la razón, aquello que lo hace alejarse de ello y encaminar todo su ser a armonizar con el logos. Los estoicos se dan cuenta, como les decía hace un momento, que toda la naturaleza natural, sí está en armonía. Por ejemplo, los volcanes que tienen que hacer, pues estallar, ¿no? Los cometas, los planetas, las cascadas, la tierra cuando tiembla. No son defectos de la naturaleza, no es que la naturaleza esté en contra nuestra, es que esa es la ley. Si esa es la ley del logos, quiere decir que está bien. Epicteto, que es el más religioso de ellos, llama a Logos la providencia, un Dios providente que sabe lo que hace y ya está en mí que lo acepte y sea sabio o que me revele y pues no lo sé, no cumpla con mi finalidad que es ser feliz. Y voy a ser feliz en la medida en la que yo me adapte, que yo armonice mis sentimientos y mi razón a Logos. Esto es muy importante porque hay una pequeña diferencia
entre lo que escuchamos hoy en día cuando te dicen lo que te dicen, ¿no? De que aceptes las cosas como son y lo que está pasando allá. Porque hoy en día nosotros sabemos que la naturaleza no es perfecta, no hay un logos, no hay un logos en el universo, no hay una prueba de que exista uno, al contrario, existen pruebas suficientes para saber que sí existen ciertas leyes naturales, pero no necesariamente es una obra perfecta que lleve al fin del término de todo. La mentalidad judeocristiana además nos dice que al pecar el hombre, entra el desorden en el cosmos, que sí era perfecto y que estaba hecho para que el ser humano estuviera como en el vergel, en un vergel feliz y sin muerte. Para ellos no, la muerte se le explica en ellos como diciendo es parte de la providencia, porque así es. No se habla de cielo, no es necesario eso, es que es parte del logos. Y en eso vas a encontrar la felicidad y te vas a liberar porque no te vas a rebelar. En la actualidad, cuando se dice hay cosas que no puedes cambiar, resígnate, no es necesariamente porque estés aceptando que hay una gran sabiduría en que un volcán estalle o que hay un temblor de tierra y la mitad de la Ciudad de México se venga abajo o que venga un huracán Otis y destruya Acapulco. Ninguno de nosotros puede concebir esto como hay una gran sabiduría en el universo y está bien que haya ocurrido, porque es querido así, lo que tenemos que hacer es resignarnos y si ahora eres pobre, te toca ser pobre y asume que vas a ser pobre y vas a pasar hambre. Si ahora te quedaste sepultado en los escombros, asúmelo, es que así lo quiso el universo. Ya nosotros tenemos otra idea del mundo, ya sabemos que existe una responsabilidad, por qué construir una zona de temblores, por qué construir, ya vienen otros factores, y ya tenemos otros conocimientos del mundo. Entonces, esto que inflama al mundo de una sabiduría ajena a Dios, sino inmanente al universo, no lo creemos. Y es muy difícil entonces aceptar como bueno el resignarse ante un evento así y llamar a eso una resignación estoica. Eso es una resignación budista, porque existe esa resignación al budismo. Puede ser una resignación cristiana en el sentido de decir, es lo que toca y de aquí tengo yo que sacar algo bueno. Está mal decir esto me lo mandó Dios, porque esto sería ya estoico, falso estoico. Es un fenómeno natural, ocurrió, se construyó en un lugar equivocado, una zona con temblores, y se construyó mal, hubo negligencia, y esas son las causas reales de las cosas. No que una naturaleza permanente y eterna desde toda la eternidad haya planeado que el día X de tal mes Otis entrara y matara a una cantidad de X en Acapulco, o en la Ciudad de México el temblor, o en California, o, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué te parece esta idea? Estaba leyendo la otra vez, eh, como para las mujeres que están, hay una escritora, es que ahorita no me acuerdo el nombre, pero viene del movimiento negro en Estados Unidos. Y bueno, escribió un libro que se llama My Body is Not an Apology. Mi cuerpo no es como, ¿no? Y ella lo que estaba citando a otra escritora dentro del texto, por eso no la conozco bien, pero una de las ideas es una bellota no, o sea, tú no le preguntas a una bellota, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿No? Una bellota se desarrolla en este árbol maravilloso y no estamos nosotros juzgando a un árbol más bonito que otro o que no, que si tiene las ramas más gordas como si fueran los muslos más gordos o entonces hay no sé qué, me recordó un poco el estoicismo en el sentido de hay tú puedes ser como ser humano, ¿no? O sea, hay este movimiento para que se acepten las distintas versiones. En el sentido de las mujeres es como muy claro en términos estéticos, porque hasta las más bonitas se hacen cirugía plástica y siempre están viendo cómo quitarse una arruga.
pero además la tendencia a que todas tienden a verse de la misma manera porque la nariz de la que se hace en cirugía acaba siendo de todas igual, ¿no? Sí, Entonces, como este movimiento que está vinculado a aceptar la diversidad y la belleza en la diversidad de formas y de razas y de colores y de texturas y etcétera, como como que la naturaleza en los seres humanos, o sea, así como en las bellotas o no en cualquier semilla o en cualquier gatito o perrito o lo que sea, crecen para ser y son felices en ese sentido, como tú decías al inicio de tu plática, ¿no? O sea, como que hay esto de se desarrollan y están de acuerdo con lo que son, no lo pelean y no se cuestionan si son bellos o no, si no hay nadie que les diga tú no perteneces al mundo de los gatos porque mira, no tienes el sí. pelaje no sé cómo. Y sobre todo en el mundo de nosotras, que estamos tan presionadas a veces por una forma en la que nos tenemos que ver y porque entonces ahora la edad, no sé qué, pero pasa en todos los niveles, ¿no? En todas las etapas de la vida, y si tengo un problema, seguro que si bajo 1 kilo me van a dar este trabajo y seguro, no, está como muy asociado. Entonces, bueno, no sé tu opinión, como qué tan espíritu estoico sea esto de esta manera de hablar. Realmente no necesariamente estoica, porque ese sería la naturaleza como tal. Platón, por ejemplo, y Aristóteles la ven como algo bueno, en sí bueno. La aceptan, pero a diferencia de los estoicos en ese sentido están un poquito están cercanos al ocultismo. Platón es muy materialista, no, voy a quitar esa palabra, muy realista. Los estoicos son materialistas, más cercanos a los materialistas. Platón es totalmente idealista. O sea, Platón diría, todo esto es un reflejo de un ideal. La mujer negra, la blanca, la gorda, no importa, todas son buenas, porque todas están, bueno, o todas son malas, para el caso. Ajá, Como todas son los hombres. versiones del Porque ideal, la pero no el idea, ideal. exacto, la idea de mujer es lo único que es bueno, es el arquetipo de mujer. Pero todas entendemos que chaparras gordas, ¿no? Como dice la cumbia, chaparras gordas bonitas, todas son bonitas, ¿no? Todas son mujeres, Justo no más hay un flaca. juicio. Y claro, ya vendrá el juicio estético que Platón dirá es la moda, porque en realidad ninguna se asemeja al ideal de la mujer, que es absolutamente abstracto, ¿no? La mesa, pues la mesa ideal, la bellota ideal, la mandarina. ¿Cuál es la mandarina? No importa, reconoces la mandarina, entonces pues la esencia es, no sé si se acuerdan ustedes de sus clases de lógica en la prepa, hace una eternidad, ¿verdad? Pero la esencia es lo que es lo bueno, ¿no? Eso decía Platón. La esencia es lo bueno, todos los accidentes, tamaño, color, olor, longevidad, todo eso es totalmente accidental y por lo tanto efímero y por lo tanto no importa. El chiste es ascender a la esencia, al mundo ideal. Entonces, algo que nos parece ridículo a muchos, desde hablar del mundo de las ideas es el único real, pues sí tiene lógica, porque es cierto, todas las mujeres, todos los hombres, todos los niños, todas las bellotas, todos los objetos responden a un arquetipo que es el único que es la esencia. Eso es lo que dice Platón, ¿no? No es lo que dice Aristóteles. Esa es la esencia y todo lo demás son accidentes. Entonces, el día que te mueras, ya la hiciste porque ya dejaste de tener todos esos accidentes y tú como mujer, negra, blanca, chaparra, gorda, eh, eh, bonita, fea, cabello negro, cabello rubio, todo eso irá hacia el arquetipo. Aristóteles dice otra cosa, Aristóteles dice, cada ser tiene la esencia en sí mismo y por lo tanto cada ser tiene la dignidad de un ser, de esencia. No importa su color, no importa su tamaño, no importa su categoría. Hay distintos seres, hay distintos niveles, entonces pues sí habla del mundo de las piedras, que es inferior al mundo de los vegetales, que es inferior al mundo de los animales,
y nosotros los seres humanos, eso también lo creen los estoicos, somos superiores, porque tenemos el logos, tenemos la divinidad de manera consciente. Los estoicos creen esto, que cada persona en sí trae, Epicteto sobre todo, al logos dentro, y por lo tanto hay un conflicto muy fuerte por tratar de quitar todo lo que no es logos. ¿Qué es lo que pasa con, vamos a meter uno más, el pensamiento, no voy a decir cristiano, porque desgraciadamente los cristianos de Estados Unidos, los calvinistas y los luteranos piensan de maneras muy distintas a los católicos, pero ¿qué es lo que piensa el catolicismo, que está muy inspirado en Aristóteles y en el pensamiento judío, obviamente, y en Platón? El catolicismo dice que tanto los accidentes como la esencia cuentan, y uno trasciende todo esto porque hay una dignidad intrínseca de cada ser humano, no importa quién seas. Para Aristóteles y para los griegos, en general, el esclavo tenía otra dignidad. Cuando ya era libre ya tenía otra categoría, pero sí había una diferencia de dignidad a pesar de la democracia. Para los estoicos, las mujeres no valen lo mismo que los hombres. En teoría, para los católicos, sí. De hecho, la famosísima epístola de San Pablo que dice, ya no hay diferencia entre hombre, mujer, esclavo, libre, bárbaro, no bárbaro, a eso se refiere. La libertad que trae el que en cada uno se reconozca, independientemente de que sea uno católico o no, pero eso es lo que dice esta doctrina, se reconoce el amor particular de Dios a cada uno y la creación particular de Dios de cada uno. Entonces así lo quiere Dios y así está bien. Lo cual no quiere decir que seas perfectible, puede ser perfectible. También puedes ser imperfectible, puedes arruinar tu cuerpo con drogas o con vicios, ¿no? Malgastar tu vida. Pero volviendo a lo que decías acerca de lo que escribía esta autora, esa idea no es nada más de los estoicos, esa es una idea en general acerca de la naturaleza como algo bueno. Y el pensamiento católico y el judío considera la naturaleza como algo que fue bueno, pero por el pecado del ser humano se rebeló. ¿Qué es lo que piensa un evangélico blanco? Pues sí, por eso salieron los negros, el racismo. ¿Qué es lo que piensa, debería pensar todo católico? Y cada ser humano es como Dios lo quiso crear. ¿No? Eso, el color, el accidente no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver y lo que es lo que importa no es el accidente, sino cada persona tiene su dignidad y cada persona tiene un lugar en este mundo. Y está bien. Pero el pecado arruina todo. Y el día que Cristo vuelva al mundo y que todos seamos salvos, dejará de haber temblores, dejará de haber sequías, dejará de haber todo esto, ¿no? Esa es la diferencia. No sé si me expliqué, ¿sí? Sí, gracias. Entonces, lo estoico sería para ella decir, no me importa que me digan lo que me digan, así es, así lo quiso el Logos. Lo que estoy diciendo es un adelanto de lo que está pasando con una escuela estoica actual en Estados Unidos. Es el Logos. Dios, el Logos quiso pues que yo fuera, que tuviera yo un pasado de esclavitud, que tuviera una pobreza, y de hecho lo dicen los estoicos, si tú eres pobre, tienes que ser pobre en serio, vivir tu pobreza cabalmente, porque solo así serás. Así lo quiso el Logos. Si tú eres Marco Aurelio hubiera preferido ser filósofo, pero no le tocó la ruleta ni modo, le tocó ser eso. El Logos quiso, vas a ser César. Él no quería ser César, pero dijo, yo me asumo, no seré filósofo. En la película Gladiador viene así un día, a mí me gusta mucha película, es horrible, pero hay un diálogo que dice, ¿me van a recordar como el filósofo o me van a recordar como el César? Curiosamente se le recuerda como el filósofo, el único emperador filósofo. Pero es que esa era su disyuntiva, él quería una cosa que Logos no quería. Entonces nunca escribió una obra filosófica, pero sí escribió en griego y escribió sus memorias, ¿no? Sus consejos, pero no una obra filosófica.
De la misma manera, ya me voy a pasar un poquito a nuestra actualidad para que vean por dónde va el pensamiento. El logos de ellos era bueno. Este señor John Sellars, las lecciones de estoicismo, él en sí no es estoico, es un experto. Y John Sellars lo que hace es que explica el estoicismo antiguo, la actualidad, y ve las contradicciones entre ambos. ¿Qué es lo que hace el estoico actual? Dependiendo si es un estoico, hay muchos términos, pero digamos, un estoico moderno, neoestoico, o un estoico de Silicon Valley, por ejemplo, o de un TED Talk, o de un podcast. Un estoico moderno dice, el universo no se comporta así, el universo no tiene razón, el universo no es racional, tiene leyes y las estamos descubriendo. A la fecha no se sabe cómo funciona la mecánica cuántica, pero hay mucha gente que la trata de investigar y la mecánica cuántica no funciona en la Tierra porque aquí rigen otras leyes, rigen las leyes de gravedad. La teoría de la relatividad pues se descubrió relativamente hace poco. Entonces, ¿cuáles son las leyes que rigen el universo? No, nosotros seres humanos estamos apenas descubriéndolas. ¿Cómo voy a yo empaginar mi cabeza, mi razón, mi logos con las leyes del universo? ¿Y por qué? Si además yo no soy planeta, yo no tengo los procesos de una supernova. ¿Cuáles son las leyes del universo con las cuales me tendría yo que compaginar para poder estar en sintonía con el cosmos? En la época de los estoicos, pues se conocían muy pocas leyes de la naturaleza y las que se conocían eran pues muy metafísicas, ¿no? Muy claras en el sentido de decir las cosas se crean, se destruyen, pasan, los seres vivos crecen, se desarrollan y se mueren. En la actualidad, pues entonces hay un movimiento estoico, que el nuevo estoicismo, que trata de utilizar todas estas máximas y el ascetismo, pero sin tener que relacionarlo con un universo y sin volverlo un budismo, sino verlo como una especie de superación personal, lo que decías tú hace rato, de saber que mis pasiones no deben controlarme, sino que debe haber una mesura y una manera de conocer diferente y de relacionarme, y eso tiene también que ver con la manera de solidarizarse en una sociedad en crisis, en la cual ya no existe una crisis muy grande en las democracias actuales y los movimientos globales se están cayendo. Entonces es una respuesta, el neoestoicismo. Pero luego hay otra respuesta que utiliza el estoicismo de esta manera. Pues tú, desgraciadamente, no eres el CEO de mi compañía. No te preocupes, yo también voy a dormir. Esto lo escuché hace poco de Elon Musk. Yo también voy a dormir en el piso, para que veas que me solidarizo contigo, que tienes que trabajar 24 horas al día y voy a dejar de comer una semana igual que tú, porque tienes que acabar el trabajo. Y para que veas que yo soy solidario como tú, porque yo soy estoico, aunque a mí me competiría ser millonario y poder vivir bien, pero por ascetismo voy a hacer lo que tú por naturaleza tienes que hacer, porque tú naciste trabajador. Y ni te organices, ¿eh? Ni te organices, porque en la naturaleza no existe algo como un sindicato. Entonces, en el estoicismo actual, me estoy adelantando un poco, pero bueno, existe una manera de justificar la injusticia social diciendo hay cosas que tú no puedes cambiar. Y eso es a lo que me refería. El universo estoico es un universo sabio, es un universo orgánico, que tiende al bien para que todo el mundo salga adelante y hay una unión de las personas para que todo el mundo salga adelante. El universo actual no es así, por lo tanto no hay una empatía entre las personas, lo que pensamos, y este universo que está disgregado y que tiene leyes ajenas a las nuestras, y entonces justificar que alguien acepte las cosas que no puede cambiar no es estar aceptando algo que de verdad no puede cambiar, sino decir es que tú no tienes permiso de cambiarlas. Yo no tengo posibilidades de cambiar la erupción de un volcán y eso es lógica pura. Puedo no construir una ciudad al lado de un volcán. Puedo yo como gobierno no autorizar un desarrollo urbano allí. O yo como arquitecto no ser
corrupto y decir voy a poner un desarrollo humano en una zona en que yo sé que va a haber un socavón y la gente se va a morir. Es decir, ahí hay una participación del ser humano en que cosas que sí puedes cambiar. Decir, no, pues es que no puedes cambiar esto porque es la naturaleza. Yo no puedo cambiar la naturaleza, pero sí pude haber cambiado mis actos con respecto a lo que está pasando. Lo mismo con respecto a los derechos humanos, ¿no? Los derechos al agua. Tú no puedes pedir agua, porque tienes que aguantarte, tienes que pagar por el agua. ¿Por qué? Porque no puedes cambiarlo. No sé si puedo cambiarlo. Puedo hacer que las leyes naturales, que es que todo un ser vivo tenga derecho a tomar agua, funcionen. Sí, pero es que no hay agua. Entonces, ¿por qué haces un asentamiento humano donde no hay maneras de obtener agua? Entonces, ahí hay una distinción entre qué es lo que sí puedo cambiar y qué es lo que no. Y en la actualidad hay un movimiento que viene de Silicon Valley precisamente, que tiene a muchas corporaciones muy... Bueno, a ver, este anterior, este señor, Ryan Holiday, este hombre, bueno, ya le ve la cara, es un muchacho joven que fue jefe de marketing de una compañía American Apparel, que es una compañía de ropa. Evidentemente no es una compañía de ropa que se haga de manera ecológica ni pagando los salarios justos, porque volvemos a lo mismo, esas personas no pueden quejarse, nacieron en Bangladesh, nacieron en Camboya, es algo que tienen que resignarse, tienen que vivir con respecto a esto. Y él da muchas conferencias, es impresionante, ha escrito muchos libros utilizando, cosa curiosa, el estoicismo antiguo, las frases del estoicismo antiguo, como frases de superación personal, lo cual está muy bien, pero entonces ya la cosmovisión es distinta. Ahí sí ya puedo utilizar a Buda, puedo utilizar lo que sea, pero se vende muy bien. Y este tipo de estoicismo lo que genera es que genera, a diferencia del estoicismo clásico, una gran miseria humana, porque el estoicismo clásico lo que busca por su tendencia al amor al otro y a la virtud. Este estoicismo lo que busca es la superación personal, y así son sus libros. Eh, cómo hacer que los demás, cómo triunfar el amor, cómo hacer que tú hagas lo mejor, cómo hacer, son cosas en que está claro que aquí tenemos dos ejemplos de los productos que vende. Un estoico jamás hubiera hecho esto, jamás. El estoico se separa de los bienes materiales. El estoicismo de Silicon Valley, pues te vende las playeras, te vende la taza, te vende el brazalete, te da colores para escoger, porque evidentemente debe ser algo muy estoico el tener apego a un color, ¿no? Entonces es una contradicción absoluta, pero la gente lo compra y es el estoicismo, entre comillas, que tiene más difusión. Y el peligro de este estoicismo no es ponerle un nombre falso a una cosa, sino que por medio de una especie de convencimiento filosófico, pseudo-filosófico, se arruina la voluntad política de la gente, las democracias caigan en crisis, las personas abdiquen de sus valores, de su dignidad, abdiquen sus derechos como ciudadanos, porque entonces ya no pueden ir a decir, yo quiero trabajar solamente 8 horas o 7 y quiero que me paguen esto. No, tú no tienes por qué hacer esto. Porque para que tú te redimas y alcances la virtud como yo, tu jefe, tienes que dejar de dormir, tienes que aceptar un salario mínimo o menor que el mínimo, etc. Esto es un fenómeno que se da desde 2015 más o menos con este señor, mientras que el neoestoicismo sí empezó, el de los otros dos, las personas que son más filosóficas, empezó a finales de los años 90. Por ejemplo, este hombre, Irving, no sé cómo se pronuncia, también es un éxito en ventas y mercadotecnia. Bueno, dejaría de ser Estados Unidos. Es el Seneca actual. ¿Sí? No, yo no puedo juzgar cómo viva porque no sé cómo viva, pero él dice que el estoicismo comete un gran error, especialmente en la actualidad, al decir que existe una dicotomía
en decir, hay cosas que puedo cambiar y las cambio, y cosas que no puedo cambiar y por lo tanto no las voy a cambiar. Él sí dice, hay algo intermedio, hay cosas que quizá no pueda cambiar yo directamente, pero puedo influir para que cambie. Este tipo de estoicismo es un estoicismo neoestoicismo, que sí promueve una democracia, porque está diciéndole a uno, bueno, tú no podrás emitir las leyes, tú no eres el juez para decirlas, pero tú puedes elegir a un buen juez. El estoicismo de los antiguos, no. Ellos, como les decía, si eres esclavo, naciste esclavo, si eres agricultor, naciste agricultor y así estás bien. Tienes que seguir tu naturaleza, lo que estás tú llamando. Pues estas son en líneas generales el pensamiento estoico. Hay mucho que decir acerca de ay, se me fue la palabra, de la coherencia y la incoherencia de cómo han vivido los estoicos, pero sí podemos decir que en la antigüedad la mayoría de los estoicos, excepto Séneca, sí vivieron una vida muy asceta, pero no por el ascetismo cristiano, no por el ascetismo budista, sino por quererse ellos acercar más a la razón, por estar más ellos en sintonía con el cosmos. El ascetismo cristiano, todos hemos leído la Biblia, todos sabemos que a Cristo le gustaba comer y beber y lloraba cuando se moría alguien. El ascetismo cristiano consiste en quizás una serie de prácticas para uno concentrarse en la divinidad, pero no para uno negar sus propias necesidades, su propia singularidad. Es para acercarse a algo y no tanto para abolir algo, ¿no? Cuando dejamos de comer en Adviento o en Cuaresma, es para concentrarnos en otras cosas y sentir que somos efímeros, que vamos a morir. Un asceta estoico lo haría porque dice, pues si Dios quiere el Logos quiere que en este momento no coma, dejaré de comer, y si es lo que toca, toca. El budista lo hace por otras razones. El budismo es otro sistema de pensamiento muy diferente. Aunque la práctica sea la misma, la finalidad de la práctica es diferente. Y en el caso del cristianismo es temporal, no es una cosa permanente, ¿no? Yo tengo Maribel, bueno, a ver si es una o dos. Yo consideraba a una tía, la tía Carmela, Ali y Alicita, como alguien estoico. En realidad, ahorita con todo lo que tú estás diciendo, pues realmente no le decía yo así, pero sin conocer a fondo más del estoicismo. Pero estaba como, esto de, por ejemplo, de la adversidad, sí es algo como de ellos, ¿no? Del estoicismo, de aprender de la adversidad. Y yo tengo ahí un cuestionamiento. ¿Qué pasa cuando alguien tiene una vida de adversidad toda su vida? O sea, siento que a veces la adversidad, o sea, la adversidad nunca se va a cansar, pero aquella persona que está como, no resiliente, pero como aprendiendo de la adversidad, viviendo bien dentro de lo mejor que se pueda, etcétera, finalmente, no sé por qué siento como que te atraes más adversidad, ¿sí me explico? Como que, mira, aquí ya o sea como que es no quejarte quizás, no sé si eso tenga que ver, la no queja, pero sí siento como que, o sea, es ilógico que yo diga que te jalas adversidad, pero siento que, mira, estaba leyendo un pedacito en donde dice que Séneca tenía muchos motivos por los cuales estar molesto o enojado, y ves que no sabía yo que escribió un libro sobre la ira, y pero, o sea, ni cuando se iba a suicidar fue fácil la cosa. Como dices tú, le dicen que se suicide, y por poquito que he estado leyendo, no fue fácil que se suicidara, o sea, se abren las venas, o sea, ni siquiera ese proceso de, ok, me toca suicidarme y lo hago, fue fácil ni cómodo. Entonces, Sí. eso es lo que me da la sensación
de que ser estoico también atrae, digamos, cosas muy difíciles. No sé, ¿cómo lo ves tú? Necesariamente, o sea, para un estoico de esa época, de la antigüedad, ese estoico te diría que cada quien le tocó Ujú, vivir algo diferente porque así Logos lo dispuso. ujú, Epicteto diría la providencia del Logos. Los primeros cristianos se pudieron identificar mucho con Epicteto y por eso es que muchos primeros cristianos sí fueron estoicos, ujú, y el cristianismo tiene mucho del estoicismo. Sí, sí, sí hay cosas que ha prestado y hay cosas que son incorrectas, que no corresponden a la mentalidad cristiana. ujú, Eh, por ejemplo, que vivas una permanente negación de tus pasiones, o no de tus pasiones, de tus necesidades o de que se acepta, pues no lo exige el cristianismo. Lo que quiere es que vivieras como si no lo tuvieras, ¿no? Pero además cada quien tiene un camino diferente, eso también lo creemos los cristianos, que cada quien está llamado a un camino diferente según su propia naturaleza. Pero en el caso por ejemplo, una persona que tiene muchas adversidades, pues en aquella época, si hubiera sido estoico, le hubiera dicho Séneca o Marco Aurelio o Epicteto o cualquiera, le hubiera dicho, mira, por lo visto el Logos quiere que sea así. Vamos a ujú, ver, a lo mejor a ti te mató un emperador a tu hijo y eso es una tragedia, sí, está mal, no lo debió haber hecho, pero tú tienes que entender que la muerte es natural, se iba a morir sí o sí. Entonces, ujú, se murió ahorita o se iba a morir de grande, pues da lo mismo. De todas maneras iba a morir y como la vida consiste en una retahíla de sufrimientos y el gozar tampoco se nos permite porque nos encadenamos a este mundo y lo que queremos es llegar a logos, pues hasta mejor que te darán de chiquito. Esto lo dijo Séneca, guau, ¿no? Y si Séneca lo creía o no lo creía es otra cosa, pero lo escribió porque correspondía a la lógica del estoicismo. ujú, De hecho, regaña a su mamá y a Marcia, una mujer a la que le habla por la muerte de su hija. A su mamá le dice, mira, de todas maneras me iba a morir y de todas maneras me iban a expulsar, entonces pues ya estoy en el exilio, ya no llores, no tiene sentido, ¿por qué lloras? O sea, no cuestiona, a final de cuentas, no cuestionan tanto la razón por la cual algo ocurre, sino que a final de cuentas todos nos vamos a morir, todos nos vamos a enfermar, y eso es incuestionable. Con nuestra visión cristiana, Cristo dijo, siempre van a tener pobres, pero no dijo, y ahí me hacen favor de que siempre haya pobres, ¿eh? Porque yo ya lo dije. Eso no lo sí, dijo Cristo. Eso lo dijo Cristo en una ocasión específica. Lo digo porque los evangélicos aquí lo utilizan mucho. Los calvinistas en Europa también. A ver, Cristo lo dijo en un momento en que se iba a morir, lo iban a matar 2 semanas después, iba a entregar su vida y derraman un perfume muy caro sobre él. Pero eso no lo dijo él antes. Al contrario, no lo dijo después, lo dijo en ese momento porque hubo un momento clave en que él tenía que dejar claro, me voy a morir y me están untando los ungüentos que me corresponderían porque no les va a dar tiempo de untármelos para entonces. Y no te preocupes, Judas, hipócrita, que pobres siempre vas a tener. Ojalá y les ayudes, esa parte no lo dijo, ¿verdad? Pero ojalá y les ayudes cuando yo me vaya. ¿Qué hace a las 30 monedas? En lugar de ir a ayudar a alguien, avienta las 30 monedas y se cuelga. ¿Qué es lo que ocurre con una persona que vive en una situación así? No se le está pidiendo necesariamente que se aguante de que la corrió de la casa una persona, el casero injusto, que le aumentaran la renta injustamente, estas cosas son injusticias. Y el estoico te diría, perdón que lo diga así, pero ciertos católicos te dirían es la voluntad de Dios, ¿no? ¿Por qué va a ser la voluntad de Dios? ¿Por qué va a ser la voluntad de Dios que otra persona peque sobre mí? Ya no digamos yo que sufra. ¿Por qué va a ser la voluntad de Dios de que un arquitecto haga tranza y construya una casa que se me va a caer en la cabeza? O un maestro dé mala clase y entonces no aprenda. Eso no puede ser la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no puede ser que alguien peque. El efecto del pecado está cayendo sobre mí y soy una víctima del pecado de otro. ¿Por qué justificar a Dios, meterlo en esta ecuación cuando claramente es el pecado? Sí, perdón, Alice. Es que ahorita que está diciendo Tere y que me parece muy interesante lo que está comentando, eh, como que sí hay personas en donde pareciera que las cosas como que se ensañan como
Y uno dice que es porque, o piensa que tal vez es porque uno necesita elevarse, ¿no? O aprender algo, no sé, yo no sé qué. Y me acuerdo de la mamá de un conocido nuestro que le murió su esposo y luego se le murió un hijo, luego se le muere una hija de cáncer y luego le da cáncer a ella. Ella es cristiana, curiosamente, y es una mujer que yo creo que ella sí es estoica porque nunca, no es que lo acepte como si fuera un destino, pero lo vive de otra manera, como si fuera parte de la vida y no se queda ahí atorada y, y me cuesta mucho trabajo entender esto porque sí te entendí ahorita que estabas diciendo, por ejemplo, que una cosa es eh, si va a hacer erupción un volcán, pues es parte de la naturaleza, pero no por ello es estoico quien se aguanta que la persona que construyó un asentamiento en una zona de temblores o en una zona volcánica o en una zona de inundación. Entonces, creo que tenemos que, creo que lo que nos falta es sentarnos a analizar. Creo que hemos dejado de analizar, creo que vivimos tan rápido que no nos sentamos a ver si lo que estamos viviendo en ese momento, en qué cae. Si cae en la parte de la naturaleza, si cae en la parte De de una robo lógica, ¿no? Porque a lo mejor ¿De qué, perdón? hay una parte como de una lógica, porque ayer que estaba platicando con mi mamá, o antier, no me acuerdo, que le decía, güey, si hay cosas de mi salud que no están bien, pues en gran medida, un 90% tiene que ver porque me encargué de lograrlo, o sea, comí lo que no debía, no hice el ejercicio que debía, entonces creo que, y no podía yo decir que es un destino y me tengo que aguantar porque Dios me mandó que una enfermedad, ¿me explico? Creo que dentro del estoicismo lo que me queda o lo que me gustaría quedarme yo es hacer un análisis o como una introspección y decir, ok, hay cosas, esto me corresponde a mí y es consecuencia de un acto mío, esto no, y hay cosas que puedo cambiar y hay cosas que no puedo cambiar, pero no quedarme estático, no quedarme como, es lo que me tocó vivir y me chingué, sino, ay, quedó grabado, perdón. Me tocó vivir y me tengo que aguantar, sino, ok, esto es lo que estoy viviendo y qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar. Me gustaría verlo desde esa perspectiva. Ahí está, Lisita, Entiendo. estoicamente te vas a tener que aguantar el resto de la vida porque eso sí pudiste haberlo evitado, ¿verdad? Pero no lo evitaste. Una pregunta, Caray. Porque el Maribel. estoicismo es un sistema de pensamiento, ¿no? Y es una ética, y es una estética, pero digamos que lo que ha llegado más a nosotros es la ética, o sea, los actos y la aceptación o no cómo vivir esta aceptación y alcanzar la felicidad así. Yo creo que las máximas del estoicismo a ese nivel pragmático son muy buenas porque son muy realistas. Es decir, hay fenómenos, hay situaciones en las que de verdad no vale la pena ni llorar porque de plano también te inhibe el actuar si empiezas tú lo que tú decías, ¿no? De tanta pasión, dejas de funcionar. Y claro, no puede ser pura cabeza, pero es que tampoco puede ser sentarte a llorar. Entonces, hay gente que es muy pragmática y te diría, mira, se me murió, no, todo el mundo esto pasó. ¿Vale la pena que yo me desgaste, me gaste lo que me queda de vida en Kleenex o mejor hago algo? Claro que me duele, pero me va a servir, sí, lloraré lo que tenga que llorar, pero me va a servir el sentarme, quedarme en esto. Se necesita tener muchas agallas y se necesita tener una razón muy poderosa y una voluntad muy grande, que es algo que los estoicos, por supuesto que día a día ejercitan y día a día tienen máximas que leen. Marco Aurelio leía y hay una cantidad de obras que se pueden leer de citas estoicas para poder
salir adelante. Yo prefiero quedarme con ponerme bajo la protección de Dios y decirle, ahí me ayudas como pueda, pero definitivamente hay máximas estoicas que todos usamos, ¿no? Que nos han acompañado toda la vida, ¿no? De que todos los días te vas a encontrar con un retrograda, con un baboso y todo, y asúmelo, ¿eh? Así va a ser, y ni te gastes desde ahorita, ni te enojes, porque sabes que va a pasar, ¿no? Tengo una amiga que todos los días en la Ciudad de México, todos los días me habla en la mañana para decirme lo mal que está el tráfico en la Ciudad de México. Llevamos en este dengue 10 años. Y yo le dije, ¿por qué no te mudas? No, dije, la pandemia. Es que ya no puedo salir. Le digo, qué horror, ¿verdad? Estás en tu casa y esta media hora de queja interminable ya no la tienes. ¿Qué vas a hacer? Ahora te quejas porque estás en paz. Entonces, sí, es cierto, tienes que manejar todas estas tragedias. De pensar que esto lo quiso la providencia o no, eso ya es otro paso. Entonces, como reacción, como máximas, como un sistema de reacción y de supervivencia y de pragmático, ¿no? De todos los días, a mí me parecen muchas de esas máximas muy útiles. No compagino, yo no puedo compaginar este sentimiento religioso del estoicismo, no nada más porque no pienso como la gente de esa época, sino porque yo creo que Dios es bueno. Y me cuesta, no, para mí es inconcebible que Dios quiera que un pecador peque. Entonces, si los males que me acaecen, que no son por el volcán, ni por el cometa, ni por un temblor, si lo que me acaece por culpa de otro, decir, es que así lo quiso Dios. Decir, pues no, a ver, espérate, ¿por qué va a querer Dios que alguien me viole? ¿Por qué va a querer Dios que alguien asesine a mis hijos? ¿Por qué va a querer Dios ¿Por qué va a querer Dios eso? Pero, ¿sabes? O sea, para ellos tampoco lo social, la polis no era parte de la naturaleza. O sea, eso sí es muy importante. De que va a haber gente mala de Malolandia, va a haber gente mala de Malolandia. Y entonces necesitas por eso gente racional, empática con los otros seres humanos, capaz de organizar una respuesta que permite ejercer controles y alcanzar cierta protección, porque evidentemente hay muchas personas que por distintas razones no son la mejor versión de los seres humanos, ¿cierto? Entonces, y eso es un hecho, ¿no? Así como los volcanes. En ese sentido, yo creo que ellos son muy realistas, o sea, pueden describir cosas que no nos gustan. No todo el que asesina o roba lo hace voluntariamente. No entendemos tampoco bien cómo sucede, ¿no? Ajá. López Obrador diría que su abuelita no habló con ellos, pero no todos estamos seguros de que eso sea, ¿no? Pero bueno, o sea, eso a mí me parece importante, como entender que hay cosas malas que van a pasar, que no entendemos bien qué es, o sea, básicamente aunque no sepamos cómo funciona el universo, seguirá funcionando, ¿cierto? O sea, es como, y usamos nuestro razonamiento e intentamos leer a gente que, ¿no? Que, o sea, para nosotros la gente es sabia, la gente, consideramos que hay quienes son nuestros maestros, buscas lecturas, te interesa saber qué pensaban en distintas sociedades a través del tiempo, como que sí tenemos esta idea de que sí tenemos que organizarnos, que la democracia es importante, que hay que fortalecer ciertas cosas porque el mundo de los seres humanos también es como los volcanes. Hay unos que pueden hacer muy buenos y hay otros que pueden hacer explosión junto a ti en cualquier momento, ¿no? Y tú no tienes control y no sabes. Entonces, no es para ponerte a llorar, tienes que ser un poco más proactivo. Y a lo mejor en ese sentido, pues tienen o sea, a mí me parece interesante que porque claro, uno lo interpreta a la luz de la realidad actual, no se trata como de importar de hace 3000 años algún pensamiento,
pero sí está interesante, como que entiendo que hay gente muy de super ultraderecha, conservadora, de Malolandia, que quiere utilizar la filosofía para justificar conductas que son malas de Malolandia. Pero, pero también pues tenemos que tener cuidado con esos, ¿no? Aunque sean muy poderosos. Eso es interesante, como la manera en la que pueden estas personas generar todo un conocimiento de la naturaleza y de las personas, aceptando que las cosas son como son, que no dependen de la voluntad de uno, ¿no? Es que entiendo que es básicamente eso. No importa que tú quieras que te quieran, no necesariamente te van a querer. No importa que tú no quieras que un volcán estalle, pues eso no importa, ¿no? Y finalmente, si te da mucha tristeza o no, es una ola de emoción, pero después de la ola de emoción, el mundo, ¿no? O sea, volverá a amanecer, ¿qué vas a hacer? ¿No? Como, entonces, sé más medido, sé más, algo así, como para tratar de verlo de manera positiva, tal vez soy muy conciliadora y no me gusta decirle que algo está feo. Ay, sí. Es curioso porque yo la verdad es que sí admiro a los estoicos, sí, sí los admiro y admiro especialmente a Epicteto, lo admiro y muchísimo, porque, por el alcance que tuvo. Me queda claro que es como de los pocos esclavos que lograron salir de, los esclavos negros, o los pocos indígenas que lograron salir de una situación muy adversa y triunfar. Son ahora sí que garbanzos de a libra. No porque los demás no lo hayan sido, sino porque las circunstancias externas a muchos no se los permitieron o el daño causado fue mayor, ¿no? Pero es curioso porque los estoicos, a final de cuentas, eso es algo muy curioso. Los estoicos cuando hablan de la virtud se resisten a hacer una escala de virtudes, es que todo lo concentran en la razón. Pero todos los estoicos de la antigüedad habían sido de una u otra manera educados o en el platonismo o en la escuela aristotélica. Es decir, tenían un concepto claro de lo que era una virtud. No manipulaban lo que era una virtud y entonces sabían lo que era la justicia, lo que era la misericordia, lo que era la prudencia, lo que era la templanza. Lo conocían muy bien. Un estoico de esa época, cuando hablaba de virtud, sabía y a final de cuentas sí se refería y sí actuaba de acuerdo a una de las dos escuelas, que a final de cuentas son valores universales, no son cuestiones universales. Entonces, en ese sentido, y también los epicúreos, o sea, los que se dedicaban al placer, entre comillas, es que no se dedicaban al sexo como se ha querido vender, se dedicaban al placer del conocimiento, al placer de la justicia, el placer que no hacían las cosas como por ascetismo, sino porque les gustaba. Les gustaba pensar, les gustaba crear arte, les gustaba ayudar a los pobres. No les gustaba la política y no se metían en eso. Los estoicos sí. Los estoicos sí se metían a la política. Pero no hay muchas, excepto Marco Aurelio, no hay muchos, no, ni él, no hay como un tratado de cómo un estoico juzgaría a un criminal, sino que los juicios políticos, los juicios de justicia social, etcétera, sí vienen de una antigüedad que se encargaron de hacer, de los textos que se encargaron de hacer Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces, el estoicismo durante mucho tiempo, de hecho desde Séneca hasta prácticamente finales del siglo XX, excepto una pequeña etapa con Nietzsche, los estoicos realmente fueron relegados a un segundo término porque carecen de un sistema de pensamiento que abarque más. Es un sistema de pensamiento que es muy individual y que abarca mi superación ante mi realidad para que yo sea mejor. No le interesa, como Aristóteles y a Platón, que la república sea, que la gente de la república sea buena. Y esto obedece a que los estoicos fueron la respuesta a que la polis, la ciudad, se había desmoronado. Los sistemas estaban cayendo, entonces no podían, bueno, nada más Séneca con Nerón, ¿no?
o sea, del emperador bueno, coherente, que tenía que tener ciertas virtudes, al loco asesino, Como te explico, exceso, dice. parricida, etcétera. Y Séneca nunca se quejó, él supo del complot que tuvo Nerón contra el asesinato de su mamá. De hecho, él escribió el discurso que Nerón iba a decir 2 semanas después del asesinato de la mamá ante el Senado para decir que cómo lamentaba la muerte de su pobre mamá. La señora seguía viva. Él sabía, Séneca sabía que iban a asesinar a la mujer, pero o bien su incoherencia personal o bien el no tener una guía filosófica clara le impidió corregir al emperador. O el miedo, que también el miedo no me emburro, ¿verdad? Al final el pobre pues salió como salió y sí, se puso a la altura de lo que es un sabio estoico, virtuoso, eh, y él mismo lo dijo en una carta, en las últimas cartas que escribió, que él había desperdiciado muchas oportunidades de vida estoica y de vivir bien. Entonces, muchas de los conceptos de justicia de los estoicos no vienen de ellos, sino que fueron aprendidos de otros. Ellos no se ocupan de eso. O sea, no está dentro de su cosmovisión, ni dentro de los escritos que son más bien máximos. En el caso, por ejemplo, de esto ya vendrá después, ¿no? Todo lo que es la justicia restauradora, lo que tú decías de un criminal, bueno, sí, está mal, pero tenemos que contenerlo, pero también él a lo mejor tuvo una infancia tal o cual. Toda esta justicia restauradora es muy, muy posterior y sin duda tiene que ver con el pensamiento, con un pensamiento más humanista. No quiero decir nada más católico, pero sí también católico, pero con un humanismo de ver que cada ser humano tienes una dignidad inherente, ¿no? Propia, hasta el criminal. Creo que algo así Que de todo lo que estamos platicando, como que me brincan cosas y hay cosas que se me hacen lógicas y cosas que entiendo que, por ejemplo, eso que estás platicando ahorita, que yo tiendo a hacer mucho ese tipo de personalidades, como que siempre estoy buscando por qué una persona reaccionó de determinada manera, al final también eh, llevado pues ni siquiera al extremo, siempre justificando también está mal. O sea, no puede estar justificando todas las cosas que suceden, ¿no? Porque si no, también dónde está la justicia y dónde está el autocontrol y dónde está la capacidad de autolimitarte o la capacidad de autocontrolarte. Entonces, y además, o sea, estoy pensando también que qué interesante, pero me encantó lo que dijiste acerca de los estoicos que en realidad tenían, por la escuela platónica, por la escuela aristotélica, tenían los valores muy en claro. Y yo creo que una de las cosas que más trabajo nos cuesta para identificar en dónde estamos parados es que ya no sabemos qué son los valores, no entendemos qué es un valor. Y como no tenemos buenos cimientos, entonces vamos interpretando las corrientes filosóficas de conformidad a como nos van conveniendo y corremos el riesgo de equivocarnos. Y a eso súmale lo que decía yo hace ratito de no llevar a profundidad un pensamiento, porque estamos corriendo todo el tiempo. Y me parece muy interesante porque creo que además creo que estamos viviendo en una época, y estaba yo escuchando una conferencia en donde estamos viviendo en una época tan digital que tenemos tanto acceso a la comunicación que ya estamos haciendo unas mezclas terribles de todo. Entonces tenemos ahí sí tanta información que ya no tenemos el tiempo para profundizar en un tema y avanzar al que sigue. Conocerlo, profundizar y avanzar al que sigue para podernos formar un criterio. Entonces vamos agarrando como la taza que nos acabas de enseñar, que te va diciendo, ¿puedes controlarlo? No, entonces tómate un café, ¿no? O sea, si puedes controlarlo, ok, haz algo. Pero si no lo puedes controlar, tómate un café. Y eso es muy simplista. O sea, no podemos ser tan simplistas en la vida. Ni eclécticos. Hay un gran problema
que cuando uno toma de estas grandes cosmovisiones, lo que te conviene de aquí, de acá y de aquí y de allá, ese no está mal cuando haces una especie de mezcla de culturas y sale el churrigueresco. Eso es maravilloso, eso es permitido. Pues ya Lo tu que no criterio. se puede es hacer eclecticismo, y por eso insistía yo en la cosmovisión de la antigüedad, corresponde a eso, y es lógico, es orgánico, me guste o no, es un sistema, y está así. El platonismo es así, tiene una lógica interna perfectamente clara y admite muchas cosas. La escuela realista de Aristóteles es perfectamente clara, es orgánica y admite, tan admitido que después vino Santo Tomás de Aquino y ahora Maritain, bueno, a principios del siglo XX, o la platónica, luego la neoplatónica, luego San Agustín. Es decir, hay tendencias que se van enriqueciendo. Los estoicos, hasta el Imperio Romano, eran como un autor de los que escuché, decía, es una polifonía. Una polifonía es algo armónico. Entonces vienen de aquí y de allá y de allá, tienen y todo va junto, no se contradicen. Pero llegas a los que están en la escuela neoestoicismo, de señor Becker, ellos quieren lograr esto y tienen que deslindarse del concepto de universo, porque desgraciadamente, sí, el estoicismo está basado en el concepto de universo. Es como, perdón que lo diga así, pero es como los jesuitas de hoy en día, ¿no? En la Ibero, que te hablan del pensamiento ignaciano, pero Dios no existe y Jesucristo tampoco. No, bueno, a ver, entonces, ¿quién era San Ignacio? No, Ignacio. Ah, entonces San Ignacio era Ignacio de Loyola. No, porque cuando Ignacio, era un caballero que andaba con la reina y se la pasaba leyendo novelas de caballería y tenía su vida muy divertida, pero no era San Ignacio, ni había compañía de Jesús, y nadie creó una orden de jesuitas por Ignacio de Loyola, sino por San Ignacio de Loyola. Entonces, quitarle el centro a algo, pues te acabas teniendo un pastiche ahí, una cosa que no es. Es muy difícil conciliar ideas. A mí me choca cuando la gente dice, es que estos no son estoicos, son budistas. No, no es cierto, porque el budismo es un sistema. Estos no son budistas, están muy lejos de lo que es el budismo. Y aparte, ¿cuál budismo? Pero esto no es budismo. Estos son una serie de prácticas y agarran de aquí y de allá, son eclécticos porque vivimos en un mundo, lo que tú dijiste, de crisis, en que nadie acaba de pensar las cosas y nadie profundiza en la cosmovisión que hay detrás de algo. Y hay frases que a mí en lo personal me chocan porque sé que llevan a decir en la pandemia, no hay nada que hacer. No, ¿cómo que no hay nada que hacer? Ponte un cubrebocas, por lo menos, y ayuda a alguien, pues hay alguien que está pasando hambre. ¿Cómo que no hay nada que hacer? Claro que hay mucho que hacer. Y no comentes las mentiras y mejor ayuda a que se divulgue la verdad, ¿no? Es que ya nos tocó, no, no nos tocó nada, a nadie le toca nada, esto no es el signo divino, esto es ridículo, ¿no? No es cierto, no, por supuesto que todos nos vamos a morir, en eso coincidimos todos con los estoicos, en eso estamos todos en la misma línea, es una ley natural, nos vamos a morir, pero no podemos pasar la vida, los estoicos sí que lo hacían, ayudaban a los demás, porque era una doctrina ayudar a los demás, no abusar del poder, hacer las cosas bien, en eso sí, porque tenían unos valores bien claros. Silicon Valley y todos estos, pues no, no. Pero desgraciadamente luego le llegan a uno en WhatsApp unos pensamientos que dices, lo que estás tú diciendo es que, mira, me voy a lavar las manos de mi responsabilidad ciudadana porque no me compete, porque me duele mucho, porque no me quiero quebrar el coco, porque estoy cómplice. Y, y eso no es ser estoico. Eso es ser un apocado, un comodino, o, no sé, pero... Y cuando eso viene en chats católicos, bueno, y echarle la culpa a Dios ¿no? O sea, como que te sales del sistema y ya la regaste. Y por ejemplo, la palabra estoico, como los ascetas son estoicos, eso, o sea, un poco lo que decía Tere, el uso de la palabra que generalmente uno escucha, como de estas personas que aguantan vara. Ay,
Sí, ¿no? Son estoicas, entre comillas, ¿no? Sí. Ajá, tiene que ver, o sea, es una historia semántica del lenguaje que tiene totalmente otra relación, no tiene relación realmente con la filosofía, o sí, o cómo. Y sí tiene que ver, bueno, la palabra estoico viene del lugar del pórtico, ¿no? Estoa, en donde se fundó todo. Entonces, pues como la palabra electrón viene de Amber, entonces, o sea, Amber viene de electrón. O sea, hay palabras que se usan así, se empezaron a usar así, y luego te quedas con una parte, ¿no? Es un fenómeno lingüístico que todos nos quedemos con partes del significado original. Y desgraciadamente la literatura, la psicología, la filosofía, la sociología, a diferencia de las matemáticas, trabajan con el lenguaje para describir fenómenos que no nada tienen que ver con la cotidianidad, pero utilizan el lenguaje cotidiano o al revés, ¿no? Se utiliza el lenguaje filosófico ya desgastado porque se toma una parte del todo, se toma la parte ascética, el aguantar vara, para decir es una persona estoica. Pero uno no puede decir eso en el ambiente filosófico. Tú no puedes ir a la filosofía y decir, este es un estoico, no, porque nada más porque se aguanta, no, este es un epicurio, este es un socrático, este es un nietzscheano, ¿no? Nihilista. Y, y tiene este comportamiento, pues asceta, pero no es estoico, porque estoico sería que pertenece a esta doctrina filosófica, ¿no? Como las personas que hablan de los iluminados, pues no, hay muy poca gente iluminada, ¿no? Pero ahora somos iluminados, o no sé, como son fenómenos semánticos, como tú dices. ¿Qué ibas a decir, Teresita? Ya se me olvidó. Perdón. No, 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 es que sí me estoy como tratando de reflexionar en todo lo que Maribel y todas ustedes están diciendo y estoy tratando de encuadrarlo. Me hace un poquito de ruido, por ejemplo, la historia de Job. Job no necesariamente es estoico, sí tenía mucho de estoico. O sea, por ejemplo, en esta parte de pues, perderlo todo es parte de mi destino, porque digamos, Dios o la razón o logos me lo dio y también me lo quitó y está bien. O sea, no está bien, sino bendito sea el nombre del Señor, ¿no? O sea, él sabe más, bien, de alguna manera. Y como esta visión de su tragedia en todos los sentidos le hace también verse compensado por ese logos o ese Dios, retomar o reencontrar otra vez, todo lo positivo en su vida, digamos, o sea, volver a tener entusiasmo por vivir. Y pues digo, él fue muy anterior a los estoicos, ¿verdad? Entonces, creo que algo de estoico tendría, porque él vivía también antes de sus tragedias muy bien, ¿no? O sea, era feliz, estaba contento, era próspero, estaba bien. Y a lo mejor, ahorita que decían del valor semántico de cómo en general entendemos el estoicismo y si tiene mucho fundamento o no con la filosofía, estaba pensando que hay algo que sí, por eso les decía, se me olvidó porque estoy hecha nudos, estoy hecha nudos con esto, pero está muy interesante, muchas gracias. Hay algo más que les quería decir, pero se me va, no lo articulo bien. Ahorita que puedas lo articulas, si me permites responderte a eso, yo creo que la tradición literaria y la tradición, pues, tanto judía como cristiana, nunca ha hablado de Job como un estoico, no nada más porque sería anacrónico, sino porque los estoicos siempre tienden a tener una resignación en aras a una superación personal. O sea, es consciente tu decisión de aguantarte porque sabes que así, ¿no? Al ser asceta o al ser resignado o al no poner mala cara, no rebelarte contra tu destino, contra el golpe de la vida, estás aspirando a algo más alto. Aquí siempre se habla de la paciencia de Job, porque se resalta no el aguante, lo que ahora todo el mundo llama resiliencia, pero no el aguante de Job, sino la paciencia que tiene
¿Por qué? ¿Cuál es la paciencia de Job? Que no va a maldecir a Dios, porque el reto es, el diablo le dice a Dios, te apuesto que va a maldecir. Y el otro dice, pues así que pruébalo, ahora sí que es obviamente una obra de teatro, ¿no? Judía, dentro de la tradición muy bonita, en la que se nos demuestra que la virtud de la paciencia es muy grande. Pero en el momento en el que Job trata de ponerse como muy acá, también Dios le dice, hey, a ver, ¿quién está aquí primero, tú o yo, no? Sí, claro, tú serás muy paciente, pero yo aquí soy el que tiene sí, casi que dónde el está poder de darte. el mundo, ¿no? Ajá. Entonces, por eso es que nunca se le ha llamado en todos los... Sí, es muy interesante la observación que haces, porque de verdad nunca se le ha llamado a Job en ningún libro, en ninguna tradición que yo sepa, ni occidental ni oriental, Job el estoico, sino Job el paciente. Ok, muchas gracias, María. Se está probando otra virtud, no el aguante, sino la paciencia de no ofender a la divinidad. Muchas gracias, qué interesante. Sí, es muy interesante. Job es un caso muy especial de la Biblia, creo yo. Sí, sí, sí. Muy difícil de entender. Mamita, ¿tú quieres decir algo? ¿Quieres que te marque? Te marco. Espérame, te marco. ¿No me escuchas? No, Sí, no sí, te sí. escuchamos. Un poquitito. Sí. Me parece como Mejor le marco, ¿no? Mami, te Mejor. marco. Te marco. Que no quiere marcar. No sale en la grabación, no se escucha también y estaría lindo que se Está como escuche dañada tu... Te estoy el marcando, ¿ma? comentario. ¿No suena tu teléfono? no, Espérame, ¿eh? Para ya, que puedas... ya, ¿verdad? Ay, a ver, A ver, te estoy marcando para que puedas dar tu pregunta. ¿sí me escuchan? Sí, Ali, mejor, mucho mejor. Bueno, le quito el volumen, ¿verdad? Habla. Bueno, no, realmente yo no tengo, a mí me parece más de lo Mira, Ali, perdón, Ali, cierra tu micrófono y habla por el teléfono. cierro mi micrófono. Sí, Ok. sí, Ali, a ver si funciona, para que salga por el aparato de Alicita. A ver ahora, Sí. A ver, ¿sí? habla, mami. Sí. ¿Ya me escuchan? Mucho mejor, Ali. Perfecto, Sí. pero yo no lo sé. Ah, qué raro. A ver, Habla. sí, sí, creo que ahora sí ya. Bueno, no, realmente yo, este, a lo mejor sí, pero como formación, pero digamos, de lo que a mí me quedó grabado, los estoicos al principio, porque a mí me parece que iban por muy buen camino. Después, como fue pasando, como que fueron perdiendo y fue, se fue perdiendo esa idea. Y aterrizado ahora en la que a mí me parece muy, muy grave y muy, muy triste que estas gentes estén haciendo, tomen parte de esta vida tan bonita, tan interesante, tan enriquecedora, para de, pues, de, de, de vender, vender y de reformar. Me parece terrible. Eso sí,
eso es una parte de una perversidad brutal. Y entonces yo creo que es importante tener las bases bien firmes. Por eso fue tan importante y tan interesante. Yo te lo agradezco, Margarita, de veras, porque yo quería tratar de organizar mis pensamientos, era como que demasiado. Y yo tuve con Alcita una conversación, creo que de esta semana, ¿no, nena? Desafortunadamente, no me acuerdo con relación a que ya más o menos recuerdo, sí, pero yo estaba dialogando con, pero entonces no lo dio eh, 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 hacer las cosas de esta manera, pero no me acuerdo el escrito en el que nos estaba tocando. Me hubiera gustado mucho, pero vamos, era tanta la emoción de escuchar, de veras, este, no me dio tiempo de que mi cerebro, que ya es lento, recordar, recordar eso, pero era una cosa muy importante para mí, que me hubiera gustado expresarlo, pero no lo recuerdo. Pero bueno, estoy, estoy impactada, estoy fascinada, y esto tiene que tener un rumbo, evidentemente. En las imágenes que le pedí a Lisita, se me olvidó comentar dos, que es precisamente de los dos autores serios del estoicismo, neoestoicismo actual. Estos dos movimientos, digo, se ven medio estrambóticos y yo sé que debe tener algo de ecléctico, simplemente la otra imagen con las plumas de pavo real ya me dice mucho acerca de la tendencia india de querer compaginar el hinduismo, que no tiene nada que ver con el estoicismo, quizás sí los brahmanes, pero nada más, y ni siquiera, o el budismo. Pero este movimiento, este Stoics, Beautiful Stoics, bueno, y el otro, los dos, uno es en línea y el otro no. En estos dos conglomerados hay muchos neoestoicos que sí son serios, que son personas que sí son gentes en general que son agnósticas, pero también dentro de ellos hay uno que otro religioso que considera el estoicismo ante todo una práctica ética, una ética aplicada a la vida propia, más que a la vida social, a la vida propia, con la intención de que, habiendo mucha gente similar, cambien las sociedades. Es triste la razón que convoca a todas estas personas porque es que sienten que ha fallado la democracia y no sienten que, especialmente en Estados Unidos o en Australia o en Inglaterra hasta cierto punto, que ellos tengan una posibilidad de actuar, de ejercer sus derechos ciudadanos, ¿no? Es muy parecido a lo que ocurrió en la antigüedad, que surge un movimiento estoico porque la polis o porque la ciudad o porque el imperio macedonio se han desmoronado y la gente queda un poco como desorientada y sin representación y dicen, lo único que yo puedo hacer es ingerir en lo mío y en mi alrededor. Esto yo lo considero que es serio lo que ellos hacen, pero yo no estoy de acuerdo. ¿En qué sentido no estoy de acuerdo? En que si yo nada más voy a vivir en un mundo, bueno, para empezar, a mí me parece que es falta de caridad con los otros y falta de inteligencia sabiendo que lo que pasa en Israel, lo que pasa en Palestina sí me va a afectar a mí, porque los políticos que están allá pueden aprender de alguna persona mala, ¿no? De algún dictador. Ayer en la noche, que Dios me perdone por lo que voy a decir, le di gracias a Dios porque se murió Kissinger, a quien yo verdaderamente detesto. Y alguien me decía, ya déjate de regodear y deja de enviar todo lo que Kissinger hizo mal. Y dije, no
No, es cierto que yo no viví en Vietnam, yo no fui, estuve en Camboya, yo no soy chilena ni argentina, ni yo viví en Sudán, pero este hombre fue un político que hasta hace 3 semanas opinaba acerca de Israel, influyó a mucha gente y por no ser castigado, muchos como él, Bush y otros más, en los mundos democráticos, no voy a hablar de las dictaduras, en el mundo democrático creen que son impunes y pueden actuar muy por encima de cualquier ley moral. Entonces, ¿puedo yo cambiarlo? Sí y no. Una de las maneras que tengo que cambiarlo es difundir sus crímenes, ¿no? Entonces, ¿es estoico lo que estoy haciendo? Sí y no. Porque yo estoy haciéndolo no tanto porque yo quiera superarme yo, sino porque yo me estoy preocupando por mi democracia, ¿no? Yo tengo mis valores, estoy ya formada y creo que los tengo relativamente bien, vamos a decirlo así. Pero sí veo que alrededor mío mucha gente considera de que yo qué tengo que ver con Kissinger, ya pasó, Vietnam ya. Sí, pero ahorita está Israel y tú no estás abriendo el pico, ¿no? La gente en Palestina está muriendo y nadie habla. Entonces, sí creo que es triste que se formen estas sociedades porque las democracias están decayendo, pero tengo esperanza de que porque se forman estas sociedades, la gente empiece a hacer como un tejido social de personas involucradas, amantes de la humanidad, que en un momento dado puedan decir, vamos a hacer un partido nuevo, vamos a inmiscuirnos en la política, hagamos algo, ¿no? O sea, es un poco ambivalente, pero ellos, estos que estamos viendo ahorita, estos grupos, sí son serios, no venden. Bueno, me imagino que uno que otro que esté ahí venderá algo, ¿no? Porque dejaría de ser Estados Unidos. En mindfulness hay mucha gente que se dice estoica. Hay que tener cuidado también, porque se cuelan por todos lados. Como hay que tener cuidado con el pensamiento budista, que no es nada más como el exterior, ¿no? Se pierde. Por ejemplo, aquí, estoicismo para principiantes, ¿ok? Entonces, una introducción, ¿no? ¿Cómo quiere uno excederse en ser maestro en el arte de la felicidad? Bueno, se va a llegar a la felicidad al final, es cierto. Para crear tu propia rutina estoica diaria. Bueno, pues está bien, crea tu propia rutina diaria, pero no es una rutina, es una cosmovisión. Es decir, el estoicismo te debe transformar, como el budismo te transforma, como el catolicismo te transforma. Ahora, las prácticas, pues sí, es cierto, hay prácticas que son muy buenas y hay que aprender de ellas, ¿no? Porque nos ayudan a vivir una vida más plena, más independiente, creo yo. Pues yo, nada más como para agradecerte muchísimo todo tu conocimiento y lo que has compartido con nosotros. Es muy impresionante, enciclopédico y muy comprensivo. Y la verdad es que muy iluminador, muy Gracias. aclara muchas, bueno, o sea, como que más bien siento que nos muestra todas las posibilidades de explorar temas que tenemos. Un poco también retomando lo que decía Lisita, no quedarnos, o sea, sí, son 2 horas, digamos, y de por sí ya estamos girando, pero la posibilidad de que nos estamos dando y que yo también quiero agradecerle a Lisita y a todas, de explorar estos temas, por ejemplo, en este caso de tu mano, y poder asomarnos a las profundidades. O sea, sí entiendo que seguramente tú dirás que estamos como muy por encima, pero la verdad es que la forma en la que presentaste todo nos permitió ver Gracias. todas las posibilidades, ¿no? De simplemente una escuela de pensamiento y cómo es que se mueve en el tiempo y cómo se utiliza y se usa y se vive en la actualidad. Entonces, muchísimas gracias. Fue padrísimo, la verdad, escuchar tu plática y Gracias. todas estamos muy conmovidas y no sé, tal vez
la próxima semana como mi tía decía que no se acordaba de algunas cosas que le gustaría explorar o como compartir, tal vez, no sé, podríamos probarle un cachito en la próxima semana, si están de acuerdo, para que Tere, ¿no? Como todas estas cosas que se quedaron en... Estaría tratamos, padrísimo. ¿no? Lo que ¿De te... seguimiento? Ajá. Sí, pues sí, de digestión. Ay, sí. Sí. Sí, claro, porque es que fíjate que pareciera que tú decías, no, es que es muy poquito pero que voy a dar un hilo conductor. No, fue así como, ay, impresionante todo lo que nos dijiste. Entonces, sí, mira, yo he estado con mi cuadernito, pero la verdad es que sí, quisiera yo poder bajar eso que me quedó aquí y me gusta esa propuesta de Eres y están todas de acuerdo. Sí, me encanta. Muchas gracias, María. Prometerles un texto, es que ya no pude escribirlo, pero sí les voy a escribir un texto de todo lo que les traté de hilvanar, porque lo tomé de muchos lugares, de muchos pensadores serios, Se nota. y es un poco, porque yo lo quería ligar con lo de ahora, porque estar aprendiendo cosas interesantes, pero es el pasado, pero pues el chiste es lo que dijo, que voy a ser muy honesta, yo había escuchado cosas así en chats, en cosas que me mandaban, que decía, esto está mal, esto está incoherente, pero no entendía por qué. Hasta que me metí y vi Silicon Valley, bueno, las últimas 3 semanas he estado yo, bueno, tía Alicia, viendo, porque me echaron los pelos de decir, qué perversión, porque están jugando con el ansia de plenitud de la gente. Sí, Porque la gente va, sí. habrá a que les pongan un curita, pero hay quien va a buscar una respuesta. Sí. Y hay alguien que está sacando tazas y playeras con colores, que eso fue el colmo. Y el Black Friday y Cyber Monday. Y dije, ¿qué es esto? No Sí. te moriría, ¿verdad? Pero voy a tratar de hacerles una cosa y les voy a mandar luego varios videos. Son un poco tediositos, pero son muy interesantes que se han hecho de esto, porque son conferencias que vale la pena escuchar y son de gente erudita que explica muy bien, pero, híjole, es un mundo. Es un mundo. Sí. Y sí Oye, Maribel, se nota toda la investigación que hay atrás. Bueno, aparte tienes todo el conocimiento porque es algo que Bueno, ya lo tienes, pero y por eso siento que esa manera de que tienes de transmitirlo lo hace, si de por sí es complejo, gracias a la forma en que lo transmites lo podemos entender, pero es como dice Teresita, yo creo que todos nos hierve la cabeza porque qué bueno que va a quedar grabado, porque yo realmente voy a necesitar volver a o escucharlo porque como que me cae el Complejo, 20 pero y atractivo. sí, es que me cae Atractivo. el 20 y después digo, no, pero entonces ya no es lo que yo había entendido, pero sí, y después, no, pero esto sí, entonces esa parte que dijiste que es ecléctica me parece muy interesante porque Claro. me permite como no sentirme que estoy creyendo algo que no es, sino entender en mi justísima medida, chiquititita, que también me tengo que formar un criterio de vida para mí, que me sea útil a mí en mi cotidianeidad. Pero sí, estuvo Eso. Padrísimo, padrísimo. Yo sí, creo que muchas también gracias. aclara o sea, esta necesidad en un momento de, de confusión, de caos, de que hay cosas que no están funcionando, que deberían estar funcionando. Es muy natural, me parece a mí, decir, ok, yo como individuo puedo ser mejor. Y si todos los individuos mejoramos, el mundo puede ser mejor. La distancia entre esa aspiración y las distintas etiquetas filosóficas que se supone que corresponden a eso, y cómo elegir la etiqueta o la escuela de pensamiento o la camiseta del color, ¿no? Que sea el correcto, o sea, no es inmediato, y a veces son tan atractivos estos términos, y la gente lo que está pensando es,
sí, tiene mucho sentido ser mejor como individuo, seamos todos mucho mejores y entre todos haremos una sociedad mejor. Pero me sorprendió muchísimo la manipulación, no la conocía y sí es muy impresionante. Entonces, muchísimas gracias, porque a veces, te digo, la gente como yo que intenta ser muy conciliadora, como de tratar siempre de estar viendo lo positivo, se puede confundir mucho y generar mucha confusión, ¿no? Y me gustó mucho la claridad con la que expones, pues, ¿no? Esta escuela de pensamiento el paquete es el paquete completo. El paquete completo incluye, ¿no? La percepción del universo y no es que puedas, aunque seas ecléctico, agarrar, o sea, mentir y decir y utilizar, quitarle su esencia, quitarle el sentido, y entonces, pues sí, porque es como entonces un comercial de televisión, ¿no? Finalmente vendes lo que sea, pero no es la escuela de pensamiento. Eso fue muy iluminador. La verdad, muchas gracias. Es que no responde entonces a la profundidad que quieres. Ay, Alicita, qué bueno que vas a poner. Bueno, les voy a decir que dentro de todo, aunque yo no soy estoica, te decía yo, Alicita, cuando yo vi esta película, y esto es por lo que me gusta esta película, es por esta escena. No sé si todas entiendan bien inglés, pero es la escena en la que Marco Aurelio, pero le dice al gladiador que no se va a ir, que quiere que sea él el sucesor para que regrese Roma a ser una república, ¿no? O sea, acabar con esta crítica, con esta crisis que estaba generando estoicos. Y aquí tenemos un esclavo, porque a veces todos nos sentimos así, como un esclavo, y a mí me lo han dicho 1000 veces porque yo dejé mi carrera, porque me dediqué a mis hijos, me dediqué a mi casa, a limpiar, a llevarlos al parque y a muchas cosas que no me gustaron y que sí me gustaron, y cuando yo vi esto que estaba haciendo amamantada mi hija Ana Laura, hace muchos años, 25 años, 22 años, me dije, y es la libertad, que ya no pudimos hablar del tema de la libertad, pero es que el estoico es libre, el estoico es libre siempre porque la libertad está aquí. Entonces, es un sistema de pensamiento que sí requiere mucha inteligencia y mucha razón, como la señora que tú decías. Y bueno, esta era la cita que espero que les guste. A mí me conmueve siempre y la cito siempre que alguien tiene problemas con su jefe. La voy a correr, Mari, y después, si la puedes decir con tus palabras No, para... tú eres la experta No, traductora. pero La traductora pues estrella. mejor tú. No se escucha. Yo creo que si le ponemos subtítulos, porque no, en lo que se está grabando no se escucha tampoco. No deja. No, sí, espérame. Títulos, Inglés abajo. Ay, inglés general. Es el aunque sea único, ese, es el único que bueno, te permite. Cuando no ok. te da más opciones, no hay otra opción. Entonces déjame regresarle, porque si no vamos a ver otra cosa. Le pregunta que si encuentra difícil realizar sus actividades, sus labores. En ocasiones hago lo que quiero hacer. Y el resto del tiempo hago lo que tengo que hacer. Y ahí se acaba. Entonces, ese es el ideal estoico, ¿no? Yo hago lo que yo quiero, yo soy libre, y el resto del tiempo, sí soy libre, aunque tenga trabajos, aunque tenga cáncer, yo hago lo que yo quiero. Mi libertad sigue siendo mía y hago y la disfruto. Y el resto del tiempo hago lo que tengo que hacer. Un esclavo no tenía mucho tiempo libre, pero él voltea la tortilla y yo creo que esa es la felicidad. Como decía Tagore, en el servicio encontré la alegría. Es que cuando volteas la tortilla es cuando dices,
sí tengo yo la libertad, tengo la libertad de decir en mi tiempo libre, ¿no? ¿Cuánto sea ese tiempo libre? No importa, hago lo que quiero. Y el resto son... Padrísimo. Oye, Maribel, y a ver si la próxima semana nos dices por qué elegiste no ser estoica, qué parte pues no te jala, ¿no? Con Y mucho la gusto. libertad también, ya que dijiste que nos faltó un pedacito de la libertad, podríamos platicarlo también el próximo jueves. Claro que Sí, sí. estará muy padre. Pues muchísimas gracias. ¿Están de acuerdo que le pare la grabación para que se ¿Sí? pueda mandar? Perfecto.